la hora del respeto por nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestra gente. Con la misión de acercar a los pueblos latinoamericanos entre sí y reconstruir su imaginario colectivo, Telesur empezó a gestarse. El lema "Vamos a conocernos, nuestro norte es el sur", recogió claramente lo que esta cadena informativa empezaría a labrar. Así es, ya está en el aire la señal de la nueva televisión del sur. Fue hace 6 años cuando este canal salió por primera vez al aire. Qué mejor manera de celebrar un nuevo nacimiento del libertador Simón Bolívar que lanzando esta poderosa herramienta de comunicación. De ese Telesur al de hoy han pasado pocos años, pero mucho ha sido el aprendizaje. 3, 2, 1, rueda. Su personal así lo dice. Tenemos las capacidades, tenemos los conocimientos, tenemos las garras. Son 24 horas de información continua en español. Esto se garantiza con el apoyo de 12 corresponsalías permanentes, una extensa red de colaboradores en el mundo y un comprometido equipo en la sede principal que recibe y procesa toda esta información. Hacemos un esfuerzo muy grande para llevarle la información veraz y oportuna a todos esos espectadores, que lo que quieren es que las voces de nuestros pueblos sean escuchadas. Un abrazo a todos los amigos de Telesur. El canal ha estado presente en momentos históricos y trascendentes del acontecer mundial, desmontando la manipulación mediática de las grandes cadenas de noticias. Ejemplos muchos. Este año desmontó las mentiras que se tejían sobre el conflicto en Libia. En aras de conocer una cultura, pero también de desentrañar un conflicto del cual se ha mentido tanto en los grandes medios de comunicación. ¡Bienvenidos a Telesur! ¡Viva Telesur, compañeros! ¡Viva! ¡Viva Telesur! ¡Viva! Este trabajo ha sido reconocido por su audiencia, los pueblos del sur, que hoy celebran que exista este canal. Y sigan adelante para poder esclarecer los verdaderos horizontes y los verdaderos intereses de las patrias latinoamericanas. Muy amable, gracias. El canal continúa creciendo. Muestra de ello es que cada día hay nuevos rostros, nuevos programas y también nuevos retos. Telesur ha logrado este año transmitir su señal multimedia en los idiomas inglés y portugués, pero su objetivo es ir más allá. Seguir trabajando en esa distribución y hacer uso de la mejor manera posible de las redes sociales y de la internet para multiplicar nuestra señal. Telesur también transmite emoción. Acompaña a los atletas latinoamericanos y sus pueblos en sus logros. Esto se ve en Nuestra América Deportiva. Aficionados de toda Latinoamérica y el mundo, bienvenidos a su programa, a Nuestra América Deportiva. El programa más reciente del canal, donde además hay una mayor interacción con el público a través de las redes sociales. Aunque muchos dicen que ya Telesur llegó a la cima, sus técnicos y periodistas dicen que lo que está por venir será mejor. Un proyecto de muy largo aliento, ahora es cuando tenemos Telesur para rato. La historia de Telesur no se escribe en la sala de redacción. Es una historia que día a día escriben los pueblos de Latinoamérica. Desde los más diversos puntos donde se genera la noticia, Telesur les lleva en vivo y de manera detallada todo el acontecer de nuestra América y el resto del mundo. No son solo las voces de periodistas y locutores las que se transmiten. Las voces del sur de cada continente son las que aquí protagonizan. Rosa Colmenares, Telesur, Caracas.